Bien, me acaba mi amiga Carmen de dar la señal de salida. Somos pocos pero escogidos, pero bueno, seguro que se nos va animando más gente. Yo creo que corrígeme si me equivoco, Antonio, ¿es tu primera vez en la semana? Sí, esta es mi primera vez aquí en Gijón. A pesar de que tú eres un veterano de Cartagena Negra, quiero recordar. Sí, yo estoy en la organización de Cartagena Negra desde el principio, que ya vamos a hacer 9 años, pero bueno, pues por circunstancias. He visitado otros festivales, pero aquí a Gijón no había venido. Pues bienvenido. Muchas gracias. Y que espero sea la primera de muchas. Yo también. Y fértiles. Antonio Parra Sanz es un escritor pues ya con un montón de trayectoria, con su detective Sergio Gómez en Ojos de Fuego, por ejemplo. Tiene una novela que seguramente alguno de vosotros os sentiréis muy identificados con el título, que es algo así como acabo de matar a mi editor. Sí, es curioso porque siempre llama mucho la atención esta novela por su título y es autobiográfica, espero. No, pero hubiera querido en determinados momentos cargarme a algún editor y me liberó mucho, escribirla me liberó mucho. Ya sabéis, el escribir evita matar. Tenedlo en cuenta. Básicamente vamos a hablar, aparte de la obra de Antonio, vamos a hablar de Seis Doble. Seis Doble es una colección de novelas. Tenemos aquí la escrita por Antonio, que hacía su número, déjame ver. Número 6. 6, y son novelas que yo, como comentaba, porque antes tuve la oportunidad de presentar a Susana Hernández, que ha escrito la número 7 de esta serie, te comentaba que son unas novelas que a mí... simplemente el físico, que a veces alguno dice, bueno, ¿qué más me da? Esa novela es buena, ¿qué más me da el continente? Yo creo que eso, a los que somos de leer en papel, eso importa también, que una novela esté bien hecha, como esto que te recuerde a mí me recuerda un poco a las novelitas de el Spanish Pulp, si es que aquello existe alguna vez, con una portada preciosa, un dibujo, una ilustración preciosa, una novela pequeñita en tamaño, en páginas, ahora que parece que si no escribes 500 páginas que parece que eres un pringao, pero es contundente al ser tan pequeña, es mucho más, llega mucho más, pega mucho más fuerte. Entonces, ya tengo, las novelas me parecen preciosas en su continente, pero también en el contenido. Y vamos a explicar un poquitito a los que no conozcáis a Sonia Ruiz. Sonia Ruiz es una detective española que tiene su base de operaciones en Madrid y con una serie de parámetros y de cosas a su alrededor, sus amigos, sus influencias, pero cada una de estas 8 novelas ya publicadas y una ya... 8 y la novena está en el horno. Casi a publicar. Lo que tienen de particular es que cada una la ha hecho un autor. Voy a citar, tengo aquí la chuleta, porque si no seguro que se me olvida de alguno. La primera la hizo entre Lorenzo Silva y Noemi Trujillo, luego Andreu Martín, un clásico, Esteban Navarro, Claudio Cerdán, Vicente Álvarez, Ángel Vallecillo, Antonio Parra y Susana Hernández, que la tendréis por ahí, por cierto, si estáis a punto, estáis todavía a tiempo de comprar la novela de Susana y que os la firme por ahí por cualquier terraza o cualquier bar o cualquier institución. Pero tenemos aquí a Antonio. Yo le preguntaba a Susana, y te lo pregunto a ti también, a pesar de que tenga la respuesta a día, de quién es, en lo que tú sabes, el creador, la creadora, los creadores de Susana. Porque a mí me daba la impresión desde fuera de que era una cosa editorial, de que era una creación de editor más que de autor. Bueno, no es tanto de editor, aunque el proyecto nace de la mano de José Ángel Zapatero en menos cuarto, perdón, pero los creadores de este personaje fueron Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, que fueron los que crearon a Sonia Ruiz y la hicieron protagonista del primer volumen. A partir de ahí, el proyecto tiene una característica y una esencia que es lo que le hace más atractivo, que era el hecho de que iba a ser continuada cada entrega por un autor diferente, que tenía que atenerse a los parámetros que habían establecido Lorenzo y Noemí, que evidentemente lo único que nos pide José Ángel es no mates a Sonia, lógicamente, podemos llevarla por los derroteros que queramos, nos da libertad absoluta, pero era un proyecto que yo, antes de incorporarme a él, simplemente como lector, me parecía tremendamente atractivo,
por la novedad de recoger un personaje existente, tener que adaptarte a sus características y construirle una trama breve. Además, en eso estoy de acuerdo contigo, tiene una esencia de esas novelas pulp intensas, rápidas, y el formato, tanto en el tamaño del libro como en la propia extensión, el número de páginas, intenta respetar eso. Y nos movemos en esos límites. No matar a Sonia, lógicamente, le podemos hacer pasar 1000 perrerías, llevarlas por un camino o por otro, pero respetando su universo. Y así seguimos, desde que yo me he hecho cargo de la serie, seguimos manteniendo esos parámetros. Hablaremos luego de eso, porque tú ahora mismo eres el director editorial, no sé si es el título oficial. No, yo me conformo con ser coordinador de la colección. Pero, ¿cómo llegó a ti, y decías que ya lo conocías, ya conocías el proyecto, pero cómo te llegó a ti el encargo o sea, ¿cómo te viste en realidad involucrado para escribir esta novela? Pues yo había leído las 5 anteriores, las había leído, las había reseñado y además había manifestado que era un proyecto que me atraía mucho como lector. Entonces, mi compañero en las gestiones de Cartagena Negra, Paco Marín, pues un día habló con José Ángel, no sé en qué términos tuvieron una conversación y... Bueno, le sugirió a José Ángel que por qué no me llamaba para escribir el siguiente volumen de la serie. La serie estaba un poco parada, había tenido un parón de más de un año y José Ángel estaba queriendo revitalizarla. Entonces, ahora a mí cuando José Ángel me llama, ¿quieres escribir el número 6 de Sonia Ruiz? Yo le dije, evidentemente sí, sin plantearme nada más, porque para mí era un caramelo. Una serie que me encantaba como lector, poder participar en ella como autor, pues fue extraordinario. Y así llegué a ella. Una vez que hicimos el volumen sexto, pues ya en la Feria del Libro de Madrid tuvimos una conversación y José Ángel me ofreció hacerme cargo de la colección. Le dije, por supuesto, encantado. Consensuaríamos los autores o las autoras que iban a continuar con la serie y con idea de darle un empujón, que es lo que estamos haciendo. En vez de que saliera un título al año, o quizá incluso menos, como pasó alguna vez, pues ahora intentar sacar 2-3 títulos cada año. Y en esas estamos. El número 9 está en el horno, yo creo que sale este otoño, y aunque aún no puedo deciros el nombre, aquí se ha gestado ya el contacto para que otra autora haga el número 10. Pues, esto no lo sabe ni José Ángel todavía, ¿eh? Pues me alegro un montón de que la Semana Negra, como tan a menudo ha pasado, pues contribuya a hacer al desarrollo de proyectos y de historias creativas. Me alegro un montón. Nos decía Susana que ella cuando ella había leído alguna novela de la serie, no todas, y que no sé si tú o José Ángel le pasaron cuando efectivamente acertó encargarse de una especie de, no sé cómo lo llamaba ella, de dossier o de algo por el estilo, donde estaban todos los parámetros, o sea, todas las cosas que definían a Sonia y a su mundo. Sí, yo le preparé un dossier porque yo sí había leído todas las entregas e incluso para preparar este número 6 las volví a releer y fui tomando notas y le preparé un dossier de cuáles eran las características de Sonia Ruiz, qué edad tiene ahora en el punto en el que ella iba a retomar la serie, cuáles son sus características personales, profesionales, amorosas, delictivas incluso, las herencias. Y luego al mismo tiempo le recopilé pues una sinopsis de cada una de las entregas anteriores. Eso es un dossier que tenemos y que se lo vamos pasando a los autores que se incorporan a la colección. Oye, ya puestos, y ya que tú, digamos, de alguna manera hiciste el dossier, sin que evidentemente nos cuentes todo el dossier, pero en 4 frases, un párrafo, cuéntanos un poco, cuéntanos a nosotros y al público quién es Sonia Ruiz. Pues Sonia Ruiz es una detective privada, mejor dicho, que aprendió de un detective ex policía mítico que abrió una agencia de detectives en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en la calle Tribulete. El nombre de este detective ex policía quizá os suene, se llama Méndez. A algunos, si sois aficionados al género, evidentemente os suena. Y es una mujer muy, muy impulsiva, que tiene también sus rincones oscuros en el armario, porque tiene una relación con su madre un poco tormentosa, que incluso la ha llevado al psicólogo. Siente una pasión tremenda por Robe Iniesta y por las canciones de Extremo Duro, son su Biblia, y cuando quiere relajarse pues se pone en el coche alguna canción de Robe Iniesta. Y tiene un colaborador que se llama Pau, que es un jovencito que trabaja para el CNI, y con el que ha tenido de todo. Pues han sido compañeros de piso, han sido amantes, le ha prohijado, se ha comportado como madre,
ahora están en un punto de cierta amistad, en fin, han tenido un poco de todo. Y bueno, pues ahora ya está cerca de los 40, está cumpliendo los 40, tiene una amiga, Esther, que es una amiga radicalmente opuesta a ella, más bien un poco pijilla, también soltera, un poco vividora, les gusta salir de fiesta a las dos. Y bueno, pues Sonia, aunque tiene un remanente de dinero guardado en la agencia, pero tiene que seguir sobreviviendo y no siempre le caen casos que le llamen la atención. Entonces, eso es un poco el resumen de la semblanza de Sonia. Por cierto, que Susana nos decía que Extremoduro nunca le llamó demasiado la atención y que estuvo meses escuchándolo para ambientarse. ¿Cuál es tu caso? ¿Tú eras fan o...? No, yo tampoco era fan y estuve buceando y escuchando algunas canciones. Sobre todo, yo no escuchaba tanto como buceaba en las letras. A mí me interesaba el componente más lírico de las letras de Robe Iniesta. Y descubres a un Robe Iniesta que es un auténtico poeta. Después he tenido la oportunidad de leer una biografía de Extremoduro que ha escrito Javier Menéndez Flores, y ahí ya me empapé de lo que era el grupo, de lo que era Robe Iniesta creando, de lo que era su relación con Guojo, con el guitarrista, de cómo se deshizo Extremoduro con esa última gira que ha quedado pendiente, pero sobre todo buceé mucho en la capacidad poética que tenía Robe Iniesta, que a mí es lo que más me interesaba para el personaje de Sonia Ruiz. Para saber cómo podía influirle a Sonia en sus distintos estados de ánimo, me imagino. Exacto, porque para ella es un analgésico. Va en el coche, tenía un Micra, después lo cambió por un Mini y ahora tiene un Mini Cooper y pone a Extremoduro cuando quiere evadirse un poco de la realidad. ¿Y cómo te planteaste hacer tu aventura de Sonia? Miraste, bueno, ha estado aquí, le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. ¿Qué aporto yo de nuevo? ¿Dónde la meto? Bueno, mira, Antonio Orejudo siempre hablaba de que los escritores, o él en su caso tenía como la olla del cocido, ¿no? Y siempre en esa olla, que siempre está dándole vueltas, hay 1001 ingredientes. Y de vez en cuando sacas uno y eso pues te puede dar para un relato o para el inicio de una novela. Yo tenía una historia con una droga, con la pirovalerona, la droga caníbal, que tenía ahí una historia flotando que en teoría iba a ser para Sergio Gómez, para mi detective, pero no me acababa de cuadrar para una novela y sí para un relato. En cualquier caso estaba ahí. Y cuando José Ángel me llamó, pues encajó esa situación con esa droga, con un alijo de pastillas que llaman mucho la atención porque son de un color muy vivo, así azul o verdoso, pero que parecen como si fueran pastillas de gel de baño, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y luego, por otro lado, los efectos que tiene. No hacía mucho había visto unas imágenes de un hombre en un hospital de Cieza, creo, en Murcia, o de Cejín, absolutamente poseído, mordiendo a todo el que se le acercaba, porque intentaba curar, se había autolesionado, se había mordido por los efectos que provocaba esa droga. Y entonces todo cuadró. Ahí, a partir de ahí, jugué con la droga y jugué con Pau. Y empezó a crecer la historia y creo que sí convertí por primera vez un caso de Sonia Ruiz en algo personal, que no había pasado estrictamente en los 5 volúmenes anteriores. Claro, porque coges a uno de los personajes recurrentes que, como ya hemos comentado antes, pues ha sido prácticamente desde su niñera hasta su amante, su amiga, su confidente, y lo pones en una posición terrible, lo pones como una víctima de la droga caníbal esa y absolutamente apalizado y en el hospital medio muriéndose. Claro, ese era el punto de arranque. Sonia está en el gimnasio porque va al gimnasio con cierta frecuencia por cuestiones profesionales también, para estar en forma y perder esos kilillos con los que lucha siempre. Entonces ahí recibe una llamada, le dicen que Pau está hospitalizado porque le han dado una paliza de muerte. Pero que no solo está hospitalizado, sino que además está detenido porque ha agredido a un policía. Entonces ella se va para el hospital y le cuentan un poco lo que ha ocurrido, bueno, la situación, que le han encontrado casi con una sobredosis de pirovalerona y que atacó a un policía. Entonces ella pues no se explica porque Pau jamás se ha drogado, bueno, quizá algún porro leve, pero no se ha tomado nunca cosas tan fuertes. Y cuando está intentando averiguar qué ha pasado, pues de repente recibe otra llamada porque Pau desaparece del hospital, lo cual la trama da otra vuelta. Así que ya no es solo la preocupación por qué le ha podido ocurrir, sino dónde está, porque de repente han secuestrado a Pau. Y a partir de ahí, ya es la mitad de la novela, empieza a correr Sonia
en una carrera contra el tiempo porque tiene que recibir una llamada y tiene que solucionar el asunto de su amigo. Me llama mucho la atención cuando decías que de alguna manera esta historia la tenías a lo mejor pensada para Sergio Gómez, tu detective, que has hecho unas cuantas, 3 novelas. Tres, hasta el momento 3. 3 novelas con, digamos, tu propio personaje. Y bueno, la adaptaste a Sonia. No, ni siquiera había historia, solamente era el asunto de la droga. Sí, yo quería hacer algo con esa droga y nada más. Sí. O sea, ¿cómo es esto de que no pensabas que a lo mejor no te servía para Sergio, que te servía para Sonia? Esto me lleva a pensar otra cuestión que también le pregunté a Susana. Quizá las preguntas son muy parecidas, pero bueno, es que sois casos muy parecidos en este caso. En general, los novelistas no tenéis nunca esta oportunidad. Quizá los guionistas, tú creo que has hecho guiones para cine. No, solo uno. Yo hice un solo guion. Pero en el cine no pasa. Quizá pasa en el guionista de series de televisión, desde luego los guionistas de cómic. O sea, que es jugar con los juguetes de otro. Que puede decir, molan mucho los juguetes, pero cuidado, no los rompas. Claro. ¿Y cómo te enfrentas a esta responsabilidad? Bueno, hombre, tienes un peso porque hay 5 entregas anteriores, cada una de su padre y de su madre, con nombres como Lorenzo Silva, o Andreu Martín, o Esteban Navarro, Claudio Cerdán, en fin. Y lo tomas con ciertas precauciones. Pero como el personaje de Sonia, yo además lo conocía como lector, pues me resultaba muy atractivo llevarla a ciertos límites que yo no había leído en ella hasta ese momento. Entonces, por un lado con respeto, pero por otro lado con la osadía de decir, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar sin matar a nadie, en este caso, porque José Ángel solo nos dice que no matemos a Sonia, está claro. Con el resto de personajes del universo de Sonia, bueno, pero yo tampoco quería matar a Pau, ni a Esther, ni a ninguno de... A algún policía que conoce a Sonia, te quedas con ganas de matarlo, pero bueno, esa es otra historia que pertenece creo que a la entrega número 4. Entonces una mezcla de sensaciones, por un lado respeto, porque lo que tú dices, el juguete no es tuyo, y tienes que devolverlo en las mejores condiciones posibles. O sea, tú te puedes divertir mucho con él, pero no puedes romperlo. Entonces intenté ser cuidadoso. Tampoco sale Sonia indemne de esta aventura, le deja alguna secuela que otra, pero eso ya le tocaba al siguiente apechugar con ello. Sí, de hecho, en el principio de la novela de Susana está, aunque no nos dicen por qué, pero está Sonia hecha polvo escuchando Extremo Duro en Vena y totalmente. Sí, claro, porque el final de Entre Amigos es bastante duro, por muchas razones que no voy a desvelar ahora mismo. Y entonces le deja secuelas, ¿no? Igual que al inicio de la octava, pues hay una situación ya casi económica que Sonia está padeciendo. Y ahí Rafa Guerrero ha sabido reconducirlo muy bien. La verdad es que cada autor le va dando su barniz a Sonia. El caso de Susana la hizo viajar un poco por España en pos de una trama que, bueno, una hija desaparecida, de una pareja un tanto extraña. Rafa se la ha llevado fuera de España. Ahora Rafael Balbona, que es el que está haciendo la entrega número 9, al contrario, ha decidido dejarla en Lavapiés, hacer una novela más de barrio, que cuando hablé con él, a mí me pareció muy bien porque era un contraste y supone la evolución del personaje. El personaje va cambiando, ya no tenía 30 y pocos como cuando la crean Lorenzo y Noemí, está cerca de los 40, y va sufriendo y va padeciendo y va experimentando cosas y cambios, y creo que tiene que ser un personaje vivo. Así que es lo que intentamos, mantenerla viva. Perdón. Si de hecho comparamos la primera novela de Lorenzo y Noemí, cuando Sonia es una chica que sí que estuvo de aprendiz de un detective, pero ella no era en realidad detective, o sea, decide serlo en ese momento hasta que vemos en tu novela o en la de Susana a una mujer que es muy profesional, todo lo profesional, que también lo comentábamos, que puede ser un detective en España, que está coartada por un montón de cosas, no como en las películas americanas que vemos, que pueden hacer de todo. Sí, esta tarde lo hablábamos, que trabajar con un detective en España es jugártela porque, como bien dice Germán, están muy limitados. La labor policial en España es muy rígida y muy amplia y coarta mucho la labor de los detectives,
salvo que sean pues, asuntos de cuernos o asuntos empresariales donde la policía interviene menos, salvo que haya un delito muy flagrante. Pero cuando hay delitos de sangre y demás, un detective no tiene absolutamente nada que hacer en España. Pero ella se ha ido profesionalizando, ha ido siendo más dura cada vez, ha ido perdiendo la vergüenza y se ha peleado con medio cuerpo de policía de Madrid, sobre todo con su amigo, entre comillas, Arcadio Palacín, ¿no? Que Palacín se acostó con ella una noche y la dejó, porque después de una borrachera tremenda, Sonia tuvo un desmayo, Palacín creía que estaba muerta y no se le ocurrió otra cosa que meterla en un contenedor de basura. Eso es en la entrega número 4. Y nos encontramos a Sonia que se despierta en un contenedor de basura con el traje de noche levantado, casi sin bragas y con una sensación de, no de haber sido violada, porque no hubo violación, se acostaron, pero la borrachera era tan grande que el otro se asustó, creyó que había muerto y la dejó tirada en un contenedor de basura. Luego la leyenda urbana dice que ella, cuando se volvieron a ver, le dio tal patada en cierto sitio que a partir de entonces el cuerpo policial duda mucho de la hombría de Palacín. Y en cambio, por ejemplo, Rafa Guerrero en la última entrega los ha vuelto a acercar un poco. Entonces, no solo Sonia es un personaje vivo, sino que todos los que participan de su universo también tienen sus dimes y diretes. De hecho, y perdonadme que vuelva otra vez a la charla de Susana, pero yo creo que es evidente que están interconectadas. Le comentaba que tú tratabas la relación como un tira y afloja bastante fuerte y con bastante rencor por parte de Sonia hacia Palacín, y en cambio ella, pues cuando salía, pues suavizaba un poco. Ella decía que Palacín le daba incluso esta cierta ternura. Bueno, es que cada uno interpretamos a Sonia y la acogemos pues, conforme sea nuestra personalidad. Yo exploté un poco el sentimiento de odio hacia Palacín porque lo tenía bastante reciente de una entrega anterior. Ahora pues se están acercando. También al final de esta novela dejo una puerta abierta con una historia que presumiblemente protagoniza Palacín para ver si alguien que quiera continuar sigue por ahí. Pero sí, es verdad que se ha producido un acercamiento entre ellos. Los autores sabrán por qué. Ellos hacen, ya te digo, que cumplen el único precepto, que es no podemos matar a Sonia. Todo lo demás está justificado. ¿Y nunca os habéis planteado hacer algún tipo de spin-off, o sea, de alguna novela protagonizada por, digo, Palacín o Pau o alguno de estos? Pues la verdad, de momento no. El eje de la colección es la figura de Sonia, pero podría hacerse. Realmente, yo por ejemplo en Entre Amigos, tú lo has leído y lo sabes, la figura Pau aparece muy poquito. Es más el nombre de Pau o dónde está Pau que el papel que él tiene en la novela. En cambio, hay otras novelas de la serie donde Pau tiene un papel casi coprotagónico. En la última de Rafa tiene mucha más presencia. De momento no ha surgido la idea de abrir otra línea. Pues ya no sería 6 doble con Sonia Ruiz, sería otra cosa. Sí, desde luego. Y además está muy bien tener a Sonia de protagonista. Mira, una pregunta que me sugirió Susana también. Me decía, pregúntale a Antonio cómo elige a los autores a partir del momento en que tú estás de director, ¿cómo elige a los autores para hacer las siguientes novelas? Te he dicho que me preguntes eso. Sí. Es difícil. Bueno, en principio tienes el encargo de hacer o de encargarle, valga la redundancia, a otra persona la continuación y piensas en los autores que tú has leído y en su forma de escribir y si pueden encajar mejor en hacer un Sonia Ruiz o no. En el caso de Susana fue casi instantáneo. Es decir, cosa en los siguientes no me ha pasado. Le he dado más vueltas, he bajado más nombres, pero en el caso de Susana, la primera persona... Yo quería que fuera una mujer, primero. Quería que fuera una mujer porque llevábamos una detective privada, 6 entregas, y salvo Noemí, que había colaborado en la primera, todo lo demás, los autores éramos hombres. Entonces yo quería que fuera una mujer, eso lo tenía muy claro. Creo que llegaba el momento, ya tocaba que una mujer escribiera una entrega de Sonia Ruiz. Y en ese momento pensé en Susana, tal cual. Y además me acuerdo que era primeros de mes de julio, la llamé, fue casi un atraco, porque era pedirle, mira aquí está, era casi pedirle una entrega con 2 o 3 meses de margen. No, pero hay poco tiempo. Digo, bueno, Susana, son 100 páginas solo.
Y aceptó, la verdad es que aceptó rápido. Pero en el caso de Susana fue instantáneo. Yo la primera persona que pensé fue ella. Luego para las demás sí he barajado otros nombres, pero siempre con el criterio que te digo. Autores que has leído y que crees que pueden encajar o que pueden hacer una buena historia de Sonia Ruiz. También te diré que hay algunos nombres por ahí de gente con mucho peso en el género que nos han llamado diciendo, yo quiero hacer un Sonia Ruiz, ¿por qué nadie me llama? ¿Por qué nadie me encarga un Sonia Ruiz? Y bueno, vamos a tomárnoslo con calma. Oye, ¿y no te ha pasado lo contrario? Ahí no te pido que digas nombres porque sería un poquitito comprometido. ¿No te ha pasado que vayas a alguien y le digas, oye, ¿te apetece hacer esto? Y diga, en la vida. No, negarse así no. Sí he tenido negativas por razones editoriales. Es decir, a algún autor se lo ofrecí por la misma razón que a Susana, porque leyendo a ese autor dices, puede hacer una buena entrega de Sonia Ruiz, y uno en concreto me dijo que era imposible porque estaba publicando en 2 editoriales y si ya le metíamos un tercer contrato con otra editorial lo mataban. Entonces declinó, pero declinó amablemente. Y luego, cuando ha habido negativas, ha sido por razones editoriales, porque estoy metido en otro proyecto, saco novela para entonces, y como lo que pretendemos es dinamizar la colección, pues vamos acortando plazos. Hombre, no son plazos demasiado estrictos ni estajanovista que tiene que hacer escribir la novela en un mes, aunque alguno lo ha hecho. Pero intentamos que salgan por lo menos 3 volúmenes al año. Recapitulemos un poco, Antonio. Ahora mismo hay, aparte de la tuya, la de Susana, hay otra novela ya publicada, ya a disposición del público. El volumen 8, que es de Rafa Guerrero, que como sabéis es detective privado, que luego literaturiza sus casos. Y por la manera de escribir, por lo mismo. Dije, Rafa, tienes que escribir un Sonia Ruiz. Y no puedo que no me... Tienes que escribir un Sonia Ruiz. Y bueno, vale, venga, me encargo. ¿Y tienes se llama otra? Tarantela. Y ahora mismo se está preparando el número 9, que lo está haciendo Rafael Balbona. Y que dice que está prácticamente acabado ya. Aparentemente. Yo creo que en un mes o así tendremos ya el texto completo. Y ya tienes, aunque supongo que no me los podrás decir, ¿ya tienes más nombres en la cartera? Ya sí, hay varios nombres. Hoy hemos cerrado el siguiente nombre, que no os puedo decir, pero sobre todo por deferencia a José Ángel, que es que no he hablado con él todavía. No, bien, lo entendemos. Pero vamos pensando, intentamos pensar con un par de títulos de antelación, porque ya te digo, con el objeto de dinamizar la colección. Pues nos queda muy poco tiempo. Yo creo que ya nos has hablado todo del futuro de Sonia Ruiz, que se prevé, pues la verdad, no digo esplendoroso, porque ya siempre le pasan cosas, muchas putadas le pasan, pero háblanos un poco de lo que es de ti ya, no como director editorial de esto, sino de ti como escritor. ¿Qué podemos esperar de bueno, pues yo, próximamente? En la serie de Sergio Gómez se han publicado 3 novelas, la última a 4 manos con Alfonso Gutiérrez Caro, otro escritor de Murcia. Ahora tengo entre manos, no, tengo un proyecto de una novela que se está alargando demasiado en el tiempo y se me ha ido un poco de las manos en extensión y quiero terminarla lo antes posible para meterme precisamente con el cuarto título de la serie de Sergio Gómez. Sí. Pues el tiempo se acaba. Yo creo que hemos pasado un rato muy agradable hablando de esta serie de novelas que a mí me encanta, que donde vais a... y lo vais a pasar muy bien viendo cómo Sonia y sus amigos sufren. Sí, la verdad que es así. Son novelas, como he dicho antes, muy contundentes, precisamente por esa ligereza, levedad, en el sentido de relativamente pocas páginas para lo que se estila ahora. El golpe que llevas es más fuerte. Tenemos aquí la novela de Antonio, tenemos la de Susana por ahí en las librerías. Antonio va a estar firmando ahora y tendremos también seguramente Tarantela por ahí y esperar, yo creo que sí, que esperar a lo que venga. Y seguro que los que leáis cualquiera de ellas, la de Antonio o la de Susana, vais a, como me ha pasado a mí, que empecé por la tuya, vais a recuperar hacia atrás, porque hay grandes nombres ahí de la literatura de género español, y lo vais a pasar muy bien. Vamos a despedir a la primera visita de Antonio a la Semana Negra, desearle que vuelva. Muchas gracias. Y mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias, Germán.